Muy buenos días, compañeros profesores. Entiendo que se tratan de distinguidísimos profesores, profesoras de las facultades de ciencias, de las facultades de ciencias químicas y, si no me equivoco, también de la facultad de ingeniería química o de la FIGENTA. En todo caso, un gran saludo fraterno de un compañero de ustedes, con bastantes más años, pero un compañero un profesor como ustedes durante muchísimos años en la Universidad Central, y que ahora, por petición del señor rector y de la doctora Julieta Logroño, estoy asesorando al vicerrectorado académico. Para entrar directamente al grano, en realidad, la charla que se me ha pedido, yo quisiera que sea compartida con ustedes, de manera tal que, aunque no sea muy protocolario, si me quieren interrumpir y hacerme cualquier pregunta o cualquier acotación, cualquier observación, lo pueden hacer, y les pido así a los compañeros de la Dirección General de la Dirección de Desarrollo Académico que lo permitan para hacerle más dinámico. No quisiera hacer una charla aburrida. Como ustedes, he pasado durante mis más de 32 años de profesor en esta querida universidad, en la que me gradué también, pues he asistido a bastantes conferencias y creo que a veces son un poco aburridas. Así que la única manera de que no se vuelvan tan aburridas es que los más atentos o los más aburridos pregunten. Así ya se despiertan todos. En todo caso, quisiera comenzar con un agradecimiento particular al profesor Víctor Sánchez, director de Desarrollo Académico, a su equipo, por haberme invitado. Y me hizo un pedido absolutamente directo, que no es muy fácil. Dijo: quisiera que tú hables de qué es exactamente el modelo, o los modelos, porque son dos, modelos educativo y el modelo pedagógico de la Universidad Central, porque desgraciadamente, y eso siempre pasa, y tenía que pasar, después de 12 años, casi 13, que la Universidad Central del Ecuador, nuestra gloriosa alma mater, no ha tenido un modelo educativo. El último es del año 2012, por ahí. Y entonces, no tener un modelo educativo es un asunto muy grave, no solamente por la evaluación del CASES, ¿sí?, que exige que las universidades tengan un modelo actualizado, sino porque, de una vez y entrando en materia para intentar hacerlo más ágil, el modelo educativo, en términos más fáciles, más concretos, es lo más parecido a la constitución política de un Estado. Es la que le dice, en este caso a la universidad, por dónde va a marchar, por dónde va a caminar. Y probablemente no los próximos 5 años del actual, 4 años ya, porque uno ya pasó, de las actuales autoridades de la universidad, sino probablemente mucho más que eso. Porque no es fácil hacer un modelo educativo. No estamos criticando que en estos 12 años no se haya hecho. No es fácil hacerlo. Construido este modelo educativo a un equipo del vicerrectorado académico y de posgrados bajo el liderazgo absolutamente claro de la doctora Julieta Logroño y del equipo de la Dirección General Académica, ha sido un proceso realmente largo y difícil. No es cuestión simplemente a una universidad de este tamaño, la más importante del país, sin lugar a dudas, decirle de la noche a la mañana a casi 3.000 profesores, 42.000 estudiantes, como 1.500 trabajadores, decirles: a partir de ahora van a marchar en estas direcciones, porque son varias. No es fácil. Hay que pensar mucho lo que vamos a decir. Es un modelo que prácticamente ha sido un parto. Nos ha costado casi 9 meses de trabajo, y de trabajo muy duro. Lo hemos sometido, este modelo, a expertos tanto de aquí, de la universidad en primer lugar, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, pero hemos llamado a la señora
vicerrectora ha llamado a expertos de otras universidades a plantearles cuál era nuestra idea, y lo hicimos a mitad del camino. O sea, cuando todavía podían decirnos, el camino que ustedes han elegido es equivocado, o hay que hacerles ajustes muy grandes. Y nos dijeron, es un camino difícil, pero vamos a hacerlo aunque sea difícil. Créanme, compañeros, compañeras, que toda la intención del vicerrectorado académico y de sus equipos, incluida la Dirección General Académica, no es otra que de darles una herramienta de trabajo, no solo a las autoridades. Esta herramienta de trabajo es mucho más importante para los profesores y obviamente para los estudiantes. O sea que tenemos que cambiar ese viejo estilo de que estos modelos, o en general los planes que se hacían, sirven o para meterles ahí en algún cajón del escritorio o ponerles en un archivo de la computadora y no volverlos a ver nunca más. Sino que tiene que ser una herramienta de trabajo. Que el profesor, la profesora, obligadamente consulte esa herramienta cuando vaya a dar clases, cuando vaya a desarrollar investigación, cuando vaya a hacer vinculación con la sociedad. Y que diga, el camino es este. Entonces, no es fácil, por favor, y disculpen esta pequeña introducción, no es fácil plantear ese camino para profesores de la calidad y del nivel de la Universidad Central. De hecho, este modelo ya lo hemos sometido al criterio, lo hemos socializado y estamos recibiendo los aportes de prácticamente todas las facultades de la universidad. Todas, no nos ha faltado ninguna. Nos resta apenas una discusión final con el vicerrectorado de investigación, la doctora Katy Zurita, que íbamos a tener la semana pasada. Por las ocupaciones de las autoridades no fue posible, íbamos a tener esto igual por las ocupaciones, pero la próxima semana cerramos eso. Con lo cual habríamos cubierto todo lo que son los espacios directivos de la universidad. Decanos, subdecanos, directores de carrera, y han trabajado con nosotros, representantes de profesores y estudiantes al Consejo Universitario, y hemos trabajado con ellos. Pero para mí, y no por echarles flores a ustedes, el más importante trabajo es directamente con los profesores. No porque les dejemos de menos a los directivos, sino que son ustedes realmente, disculpen ponerles el ejemplo, los soldados de primera línea en esta lucha por el conocimiento. Son ustedes. Y con este modelo, lo que es todavía peor, no quiero asustarles, con este modelo, el papel que se entrega a los profesores es todavía más alto y complicado que el que tenían antes. Y es un poco la crítica que nos han hecho. ¿Será que los profesores van a empoderarse, porque no hay otra forma, de este modelo? Y van a comenzar un poco a hacer las cosas de otra manera, a desarrollar sus clases, sus prácticas, sus proyectos de investigación, sus proyectos de vinculación, con otra mentalidad. Y sin embargo les dijimos, confiamos en el profesor universitario, porque fuimos profesores de toda la vida. Y si confiamos en ellos, sabemos que lo van a hacer. ¿Que van a haber protestas? Claro que van a protestar, así que de eso no nos preocupen. Y hemos tenido las primeras protestas. Y probablemente las últimas sean de los investigadores. Por cierto. Aunque debo decirles con cierta alegría, pero al mismo tiempo con modestia, que debemos haber realizado por lo menos unos 10 talleres de socialización, porque eran cursos, eran talleres de trabajo. Y nos preocupamos de ver qué aceptación teníamos. Y la aceptación fue arriba del 95%. Claro que hay profesores que se quejaron, claro que sí, les adelanto. Profesores que ejercían puestos directivos, me refiero. Dijeron, vean, pero no sé. Entonces les explicamos y se calmaron. Porque a veces las cosas no se entienden bien. No quiero restarles más tiempo al cortísimo que me queda,
porque además el compañero Víctor Sánchez me ha pedido que, como es un curso dedicado a la evaluación de los estudiantes, haga una especial referencia en el tema de la evaluación de estudiantes desde el modelo pedagógico. Pero como hay que... sacar esto más bien. Ya salió, gracias. Me pongo acá para poder ir siguiendo. Pero como hay que ir en orden, hay que comenzar por el modelo educativo. El modelo educativo es la base del modelo pedagógico. Y entonces voy a hacer que me enrede. Gracias, amigo. Ya. Entonces, vamos a ver. Insisto, si tienen que hacer alguna pregunta, queja, protesta, háganlo, para eso estamos. No sé si queda algún compañero de la Dirección General de Desarrollo, si le puedo decir que si pueden tomar nota de... O si no, hay otra posibilidad, para no tomar nosotros nota. Si tienen cualquier tipo de inquietud, ponga un Kipux, un correo electrónico. Les voy a dejar al final mi correo electrónico también, o al Kipux del vicerrectorado. Mi nombre, Edgar Moncayo, está tanto en el Kipux como el correo electrónico. Me mandan directamente y con toda confianza su protesta por escrito también. Su aporte por escrito. Por ejemplo, nos gustaría que esto se cambie en esto por tal cosa. No hace falta que hagan una historia de todo eso. No, directo. No es, en esto creo que hay que mejorar, hay que cambiar. Por favor, cambien de esta manera. Nosotros vamos a iniciar el procesamiento prácticamente a partir de que terminemos la última fase con los investigadores. Ya seguimos ya procesando todo. Compañera. Perdón, yo tengo una inquietud desde el inicio. Cuando hablamos de integrantes, estudiantes de educación superior, ¿no hablamos de un modelo andragógico en lugar de un modelo pedagógico? Ya. Es una pregunta, yo diría, de base. ¿Por qué insistimos en un modelo pedagógico? Le debo aclarar que quien defendió lo del modelo pedagógico no fue exactamente quien les habla, sino otro miembro importantísimo del equipo a quien hay que mencionarlo, que ha sido clave en el desarrollo de este modelo, que es el doctor Edgar Risch, director general académico. Y le hicieron alguna vez la misma pregunta. Y entonces él señala, él es profesor todavía en funciones de la Facultad de Filosofía, que ya se han puesto de acuerdo para evitar más enredos con los términos, ¿sí?, que la parte pedagógica la han abierto a todos, ¿sí?, para no estar haciendo las diferencias por edad, indicando que en todo caso la educación es un fenómeno integral. O sea, no puede ser una educación que se diferencie tanto, tiene principios básicos. Entonces, para no estar en esta discusión si pedagógico o andragógico, han preferido llamarle a todo pedagógico. Pero obviamente, el modelo que presentamos es un modelo de educación superior. Sí, sin embargo, hacemos referencias a la educación media, que ya lo hizo la señora vicerrectora, y que en el transcurso le voy a decir que la señora vicerrectora no es que quiso asustarles, y no por defenderle a ella, sino que es un fenómeno gravísimo que ustedes lo saben mejor que nosotros, que es el tipo de bachiller que nos llega. Y ustedes lo saben, más que nosotros. Vamos adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en realidad no le vamos a pasar todo, pero hay una introducción, el modelo educativo, el pedagógico y un modelo curricular. Vamos adelante. Introducción. En la práctica, compañeros, compañeras, ¿sí? Este es el desarrollo más general desde la Universidad Central como para no leerles la diapositiva, a veces me canso de leer diapositivas y además es más para ustedes que para mí. Vean, vamos al grano, otra vez. ¿De dónde creen ustedes que salga o que puede salir un modelo educativo y pedagógico? O sea, no puede ser un modelo educativo pedagógico que un grupo pequeño de iluminados, perdón lo de iluminados entre comillas,
Una buena de esas mañanas, cumpliendo una disposición de las autoridades, dice, comencemos a trabajar el modelo educativo, porque anoche estábamos soñando cómo era ese modelo educativo. No, así no son las cosas. ¿Cómo se construye un modelo educativo? Y voy a ser muy rápido para no detenerme en eso, sino ir al grano, que son los cambios fundamentales que a ustedes les interesan. Se construye de algo que es elemental. ¿Dónde está la universidad? La universidad está clavada en un mundo que está en un cambio que no tiene precedentes en toda la historia de la humanidad. Solo les menciono un dato para quienes sobre todo les interesa la historia. Hasta los periodos anteriores de la humanidad, un cambio requería aproximadamente 200, 300 años para pasar de la época feudal, por ejemplo, al capitalismo. Se requirió prácticamente desde, si es que van al inicio de la época feudal, digamos que les situamos por ahí en el año 1000, necesitamos, o si no 500 años antes, pongamos 1000 para no ser muy exagerados, hasta llegar desde el esclavismo al feudalismo se demoraron 500 años. Ya del feudalismo a lo que es el capitalismo necesitamos 300 años. Hoy en día que hemos entrado en una nueva era que todavía no tiene nombre, pero que sabemos lo que significa, han transcurrido apenas de ese capitalismo algo más de 200 años. Y este nuevo modelo que todavía no tiene nombre, algunos llaman el postmodernismo, ¿sí? No creo que sea el nombre más adecuado, está cambiando prácticamente día a día. Y para no cansarles con la parte histórica, solo un momentito, compañero, para no alcanzarles con la parte histórica, este nuevo modelo que está viviendo la humanidad, este nuevo periodo que está viviendo la humanidad, nos trae una era de digitalización, nos trae una era de inteligencia artificial, de ciencia de los datos, de biogenética, etcétera, etcétera, que ha cambiado prácticamente todas las ciencias. Sí, compañero. Ahí, por ejemplo, en la primera, dice, la Universidad Central actuó clave en la historia del Ecuador. Así es, ya vamos a llegar a eso. Como fe, le creo, pero de ahí tocaría ver un seguimiento a graduados. ¿Dónde están, cuántos alumnos hay graduados de la Universidad Central desde tales años? ¿En qué carreras? ¿Qué cargos han ocupado en los ministerios? ¿En el sector público, sector privado, sector bancario? Entonces, para ver qué tan cierto eso y de ahí, ¿por qué sale la necesidad del modelo educativo, modelo pedagógico? Estamos respondiendo a la necesidad histórica y a la necesidad productiva. Estoy diferenciando claramente del Ecuador como tal. Pero todo esto hay que, en función de indicadores. Entonces yo quisiera ver qué data levantaron para decir, es necesario. El modelo educativo que se tenía, que usted nos dijo del 2012, ¿en qué falló? El modelo pedagógico en 2012, ¿en qué falló? O simplemente nos hizo. Y luego también saber que en los rankings internacionales de las universidades, ¿por qué no aparecemos? Algo pasa, inclusive en los rankings de Latinoamérica. Entonces no es ninguna crítica, porque yo sí sé la buena voluntad que usted tiene al participar en esto. Y de ahí, la primera. La segunda, dicen que el último punto de control de este modelo va a ser vicerrectorado de investigación. Y si les critican todo, ahí no hubiera sido mejor trabajar en paralelo. Son unos más, como aquí estamos varios investigadores también que publicamos. Entonces no tiene que ser el último control para darle el checklist, el vicerrectorado de investigación. Y si las críticas son tantas y dicen no está bien trabajado, eso va a preocupar. Primero le agradezco por la pregunta porque me permite gastarle menos al mundo y gastarle unos minutos más al Ecuador. Efectivamente, nosotros no solo partimos de la realidad del mundo, sino partimos de la realidad del Ecuador. Y en el modelo educativo pedagógico, el modelo educativo, en la primera parte, hay un diagnóstico bastante resumido, porque no se podía gastarnos páginas de páginas. Usted sabe muchísimos libros sobre la situación del Ecuador, pero sí. Ya, gracias, muy amable.
Entonces, lo que usted está pidiendo está en el modelo educativo. Hay un diagnóstico resumido, tal vez no tan resumido, tiene por ahí unas 4 o 5 páginas de la situación actual del país. ¿Ok? Obviamente, su área económica, su área social, su área productiva, energética, educacional, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, etcétera. Todo eso está. O sea, partimos de ese diagnóstico. No podíamos partir de un diagnóstico más detallado que eso porque se nos iba a ir todo el modelo que ya tiene 120 páginas. Se nos hubiera ido las 120 páginas sin diagnóstico del Ecuador. Teníamos que hacer necesariamente un resumen, pero ahí está. Pero gracias a lo que usted me pregunta, y de una vez para hacerle más dinámico esto, de ahí lanzamos nada menos, de una vez para que vea que el agradecimiento es real, luego me refiero a lo de investigación. Lanzamos lo que sería el primer punto de cambio en el modelo educativo. Preciso de lo que usted dice. Ya llegó a lo de los graduados. Preciso. Y quisiera preguntarles a ustedes si nos equivocamos, y lo hago así a riesgo de que realmente me digan que nos equivocamos. Pero el primer punto fue que la universidad lo que tiene que trabajar directamente es para solucionar los grandes problemas del país. Así de claro. Pero decir vamos a trabajar directamente con los problemas del país significa algo que, para decirlo es fácil, para ejecutarlo es difícil. Porque vamos a tener que analizar carrera por carrera, cátedra por cátedra, si realmente están apuntando a la solución de los problemas del país. No sé si me explico. Y si voy a investigar, lo mismo. Y si vamos a hacer vinculación, lo mismo. O sea, el primer cambio, de una vez me estoy adelantando, gracias, me hizo saltar algo como unas 40 páginas, ¿sí? Del modelo. Primer cambio, de una vez, es precisamente la directa relación entre lo que la universidad desarrolla en la docencia, desarrolla en la investigación y desarrolla en la vinculación, se va directamente a los problemas del país. Y ahí comienza el primer problema. El primer problema es que vamos a tener que revisar todos los planes curriculares, o sea, el pensum de todas las carreras, y vamos a tener que revisar también de cada asignatura, cómo le están dando. ¿Sí? Y llegar, por último, al microcurrículum a ver qué está haciendo. O sea, sí me explico. O sea, porque si le dejamos así, se queda en enunciar. El compañero que me pidió una palabra que está al lado suyo, ¿sí? Una sugerencia, personalmente. Yo creo que la manera de afrontar los problemas es desarrollar, tener un tronco común de ciencias fundamentales. Hablando de física, matemáticas, química, biología. A partir de las ciencias fundamentales salen las aplicaciones. Pero yo no puedo creer que se pueda desarrollar una aplicación sin un fundamento. Entonces sería como una sugerencia y dos, como muy respetuosamente pedirles que este tipo de reuniones excelente, me encanta, pero no durante épocas de exámenes, donde estamos todos recargados, pensando en supletorios, y parece como una sugerencia. Gracias. Gracias, Boris, ¿no? Petronio. Me equivoqué con tu hermano. Primero que creo que ustedes ya me conocen, hace años era capacitador docente, fue casi una de las últimas tareas, no la última, pero casi una de las últimas que hice para la universidad, como profesor en activo. Y tengo que repetir otro agradecimiento porque me están ayudando a saltarme cantidad de páginas. Resulta que, así como el primer cambio que proponemos es que todo se vaya por los problemas del país, lo que implica cambios en las carreras, en los macrocurrículos, en los mesocurrículos y en los microcurrículos. Va a ser un trabajo duro. Y hay que ser con ustedes. ¿Con quién más vamos a hacer? Al profesor hay que preguntarle si en su pensum, que en su sílabus, va realmente enfocado a resolver el problema, el que sea del país, pero ahí está. Y no va a ser fácil.
Al principio todo el mundo nos dijo, sí, claro, no hay ningún problema. Pero el rato que le topemos sus sílabos y le digamos, a lo mejor sus sílabos no veo que está orientándose a resolver ningún problema, me va a responder, pero técnicamente yo tengo que dar esa asignatura. Y entonces después ya regresamos a esto, no se preocupen. Les dejo ahora solamente la inquietud de que es el primero. Pero como Petronio tuvo la bondad de hacerme saltar otras cuantas páginas más, ahí va el segundo cambio. Tercero, perdón. El tercer cambio se llama la universidad modular y eso es la parte más difícil de construir. Yo recuerdo haber discutido al final de la campaña de las actuales autoridades, ¿sí? Con Boris, con tu hermano, porque él nos ayudó a construir la parte de investigación, ¿sí? Y haberle planteado que esto íbamos a hacer. Y me dijo, maravilloso, porque justamente lo que planteamos la Universidad Modular, estoy un poco como picando a ver si no se me duerme, ¿sí? La Universidad Modular se basa en una nueva estructura, no de la universidad solamente, como un poco se ha filtrado, sino de cómo se estructura la enseñanza. Y comienza por un módulo básico que le llamamos nivel precisamente de ciencias básicas, ¿sí? Que incluye matemáticas, física, química, biología, epistemología de la ciencia, lectoescritura comprensiva y un tema de enfoque de género. Es decir, eso van a recibir cuando terminemos de construir la Universidad Modular, que también nos vamos, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que inclusive pedirle al CES, que nos apruebe algunas reformas en el reglamento de régimen académico. Nos vamos a demorar, pero cuando esté terminado, cualquier estudiante que entra a cualquier carrera de la universidad, a la que sea, tiene que pasar por ese ciclo, por ese nivel, llamémosle nivel más bien, ese nivel que le llamamos ciencias básicas. Ese es el tercer cambio. O sea, todo el mundo tiene que pasar por matemáticas, física, química, biología y naturalmente las que le he dicho. Sí, sigamos. Sí, compañero. Me están ayudando, por cierto, gracias. Bueno, a ser más rápido, no va a ser que falte el tiempo. Mi formación es de ingeniero, pero yo doy clases en la carrera de trabajo social, en estadística. En este caso quiero recordar que hay ciertas profesiones, ciertas carreras donde la gente, los estudiantes van pensando huir de las matemáticas del colegio. Sí, señor, así es. Entonces, y además, a mí me gusta mucho la idea, pero aquí sí debe haber una conversación con la educación, con los colegios. En este caso, porque vamos a tener, si estamos preocupados por el tema de deserción, es grave. Es grave. Puede ser pensado en nosotros, pero también las ciencias sociales tienen que tener esta base. Ya. Igual a otro profesor, esto va a ser más. Si yo sabía que me iba a preguntar todo esto, realmente casi no traía esto. Porque verá, eso es parte de los problemas que tenemos que superar. La señora vicerrectora habló de cifras que son escalofriantes. Y de una vez, solamente que yo les voy a dar algo así como un correlato peor de esas cifras. La deserción en la Universidad Central promedio de todas las carreras y facultades es del 30%. El CACES, al que no le tengo miedo, porque mi currículum, no quisiera contarles a pesar que me pidieron, yo fui presidente de ese organismo, así que no tengo por qué tener miedo si yo lo dirigí. Hace muchos años, pero yo lo dirigí. Pero tiene, en su última, porque el CACES obviamente desde cuando yo dirigí ahora ha variado muchísimo los modelos de evaluación, ¿sí? Tiene un indicador que la universidad yo le veo prácticamente imposible que lo pase. Justo hay el indicador de deserción. ¿Saben cuánto exige el CACES como máximo de deserción? 14. Estamos en 30. Muchos de ustedes son aquí, qué bueno, son matemáticos, ¿saben lo difícil que va a ser, matemáticamente hablando, con una deserción actual de 30, bajarle a 14 para pasar el indicador? Y con 30, porque hay una escala de una vez ahí que comienza desde satisfactorio, cuasi,
poco satisfactorio e insatisfactorio. No llegamos ni a insatisfactorio, con eso le digo esto. Estamos. Entonces yo no sé qué va a pasar. Ahí vamos a cargarnos un cero para hablar en términos estudiantiles. Y veo muy difícil que de aquí a septiembre del próximo año, que comienza la evaluación ya presencial del CACES, logremos bajar ese indicador de 30 a 14. Bueno, no a 14, que lo logremos bajar por lo menos a 20, para ver si pasamos al menos como poco satisfactorio. Entonces tenemos problemas como esos, y eso está relacionado con lo que decía el compañero, por eso le agradezco. El problema no es en el fondo de la universidad. El problema viene desde la educación media, fundamentalmente, yo diría que desde la educación básica, más atrás, y concluye en el bachillerato. El bachiller que llega a la Universidad Ecuatoriana es un bachiller muy mal formado precisamente en las básicas. Y por eso es que le tienen miedo a matemáticas. Entonces huyen de las matemáticas porque realmente se jalan en eso. Sí. Entonces, sin embargo, porque eso vamos a revisar después, voy a tener que apurar un poquito porque me va a faltar el tiempo. Pero gracias por ayudarme a avanzar. Precisamente nos va a servir para ver si logramos otra forma de controlar la deserción. ¿Sabe cómo? Que un estudiante de pronto llega con cierto terror a las matemáticas. O sea, me voy a perder. Yo la verdad es que no sumo 2 más 2. Pero si le dan un buen curso de matemáticas, y es lo que yo aspiro, matemáticas bien estructuradas a nivel básico, el estudiante va de pronto a decir, oiga, la verdad es que primero no ha sido tan difícil, segundo hasta me está gustando. Y entonces le damos al estudiante algo que la primera vez que lo planteamos se armó un escándalo. Después dijeron, no es tan escandaloso. ¿Y qué tal si el estudiante que comienza en el básico no necesariamente ha elegido la carrera? Ahí tenemos que hacer una relación con la CNCIT para que no se inscriban en la carrera sino en la universidad. Y cambia de idea. Yo quería entrar en una carrera social porque no me gustan las matemáticas. Pero la verdad es que como me enseñaron matemáticas básicas aquí en la universidad, han sido bonitas y de pronto, ¿qué tal si mejor? Y hay mucha gente en sociales, mejor a lo mejor me meto en una ingeniería. O sea, ahí está la oportunidad. Pero vamos adelante más bien porque... Pero ya más o menos tienen un día. Esta es la tercera, por cierto. Ya van a ver cuál es la segunda. Bueno, me voy a saltar esto rápidamente. A ver, más bien, voy saltando un poco para ganar tiempo. El problema de plantear un modelo educativo y pedagógico es que hay alternativas en el mundo, no en el Ecuador, en el mundo. O sea que incluso ya para la construcción tenemos que elegir una línea. Y esas líneas están presentes en el Ecuador y de manera muy grave y con consecuencias que lamentablemente las autoridades de educación superior no las están midiendo, y se los digo así de frente. Y las cifras son escandalosas. La primera alternativa es la modernización funcional de la universidad. ¿Qué significa antes de decirle cuáles son las universidades que se modernizan funcionalmente? No hay problema. El mercado es el que determina las carreras y los posgrados. O sea, más claro, la demanda. Si yo tengo una buena demanda en cualquier carrera, desarrollo la carrera. Qué interesante. La demanda del mercado, como es esa fuerza que domina todo, va a arreglar los problemas. Mentira, no va a arreglar. Y esto no lo digo ideológicamente, sino en términos exactos. Y como prefiero hablarles de números, le voy a decir lo que está pasando. ¿En qué creen que se inscriben mayoritariamente los estudiantes que vienen a tratar de ingresar a la Universidad Central? Por cierto, ¿saben cuál es la cifra? Más de 60,000. ¿Saben cuántos recibe la Universidad Central? 8,000. Y conste que le subieron de 6,000 a 8,000 en este periodo, haciendo unos esfuerzos que yo no sé cómo. Igual se van a quedar 52,000 estudiantes inscritos afuera de la central. Bueno, es otro problema. Y otro problema que está en las calles, eso ya lo refirió la señora, lo que dice el proyecto de vida, no solo que quiebran el proyecto de vida del estudiante, sino que le están fregando a la sociedad, y perdónenme hablarles así, porque ese chico que le llamamos los ninis ni estudia ni trabaja, y en la clase ya no le aguanta porque tiene 18 años, pues tiene que dedicarse a algo, ¿no? Y ese algo normalmente más fácil es algo ilegal. Así de sencillo. Pero nadie nos para bola.
perdónenme, pero mi modesto criterio es que el gobierno debería hacer todo el esfuerzo para abrir la matrícula en las universidades, y eso significa meter dinero. Entonces hay que hacer un estudio, ahí sí un buen estudio financiero. ¿Qué es más efectivo para parar la delincuencia? Que comienza por esos jóvenes que se dedican a pistoleros y a gatilleros, más bien, y a vender paquetitos de droga en la esquina, y que terminan matándose entre ellos, disputándose el barrio. Yo prefiero tenerles en la universidad. ¿Qué es mejor? ¿Invertir millones de dólares en tanquetas y en armas, o invertir millones de dólares en la universidad? Es la pregunta que hay que hacerle al país. En fin, pero como les iba a dar números, fuera de esos, le digo lo que está pasando. Les decían qué es lo que más se inscriben. Disculpen que a veces soy medio así desordenado. ¿Saben en qué es lo que más quieren inscribirse? En medicina, sí señor. Es la carrera más solicitada. Maravilloso. ¿Saben las cifras de médicos en el Ecuador? Se gradúan cada año 3.000 médicos nuevos en el Ecuador, que el Estado ni la práctica privada no le puede absorber. Pero recurrimos, por si acaso diga que somos unos exagerados, recurrimos a las cifras de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud establece índices. Son 13.000 estudiantes, 13.000 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Saben cuántos tenemos en el Ecuador? 38.000 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero la gente sigue matriculándose en medicina. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Se siguen multiplicando como hongos las facultades de medicina en todas las universidades privadas. ¿Qué tipo de médico van a sacar? Y el peligro en el que están poniendo la salud de la población ecuatoriana. Nadie le importa eso. Se necesitan otras carreras. Pero esas carreras tienen relación con los problemas del país, pues. Y en este momento el país no puede absorber 38.000 médicos, así de sencillo. No es posible. Entonces, si usted puede imaginarse que en el país existen 25 escuelas de medicina. Es la locura. Entonces, como hay demanda y como hay esa especie de estereotipo de que hazte médico y vas a tener plata inmediatamente, te gradúas y ya comienzas y si es posible antes, comienzas a recibir plata. Entonces la familia le empuja a hacer algo que de pronto no necesita el país. Bien, sigamos. La otra es, voy a ir un poquito más rápido porque quería simplemente concientizar a ustedes que el problema es grave. Y aquí, entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Anclarnos al pasado de la Universidad Central, por brillante que sea. Esa universidad que ha desempeñado un papel trascendental en el país, la nuestra. Hemos votado gobiernos, tengo los suficientes años para decirles. ¿Sí? Hemos salido a las calles, todo eso hemos hecho. Pero ¿será este el momento en que seguimos en ese esquema? Hoy en día, mis queridos compañeros, tenemos que entendernos con el gobierno, no nos queda otro remedio. Tenemos que entendernos con los gobiernos seccionales, tampoco nos queda otro gobierno, llámese municipios, prefectura. Y tenemos que entendernos con la empresa privada. La Universidad Central ya ha dado ese paso sin hacer mucho escándalo, que no sea unos pequeños boletines que a veces sacan. La empresa privada le ha regalado maquinaria sin ningún costo a nuestras Hacienda de la Morita. El viernes, el señor rector con botella de champán inauguraba los 2 tractores regalados por la empresa privada. Que además no regala gratis, pues. Es lo que hay que entender. Quiere que la Morita produzca brócoli, maravilla. Pero nosotros no vamos a poner una venta de brócoli aquí, pues. No, aquí al lado, aquí tienen bastante espacio, ahí ponemos. No. El empresario que nos regala los tractores se encarga de exportar el brócoli. Así es como funcionan las cosas. De vez en cuando ahí los compañeros de ciencias agrícolas hacen sus ferias, pero son los remanentes. Entonces entendámonos que estamos en otro camino. Y esto al compañero que preguntó de dónde partimos de esto, pues. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una propuesta alternativa de desarrollo de ciencia y tecnología, ¿sí?
La universidad lo que desarrolla es ciencia y desarrolla tecnología, pero se desarrolla ciencia y tecnología, como ya adelantamos, para los problemas del país. Para la universidad sí es importante los artículos en revistas indexadas o que estén registrados en Scopus, Decimago, Web of Science, cualquiera. Pero mucho más importante para el país es que la universidad produzca tecnología y que esa tecnología o esos productos, como hace Ciencias Agrícolas, productos directamente, sean vendidos por la empresa privada, porque en la empresa privada, de pronto la Universidad Central no va a desarrollar muchos empleos, pero la empresa privada sí, porque para vender necesita vendedores, necesita distribuidores de lo que produce la universidad. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tenemos que entender de un país que tiene un desempleo nada menos que, sumando todo, del 70%. Es decir, y esto no estoy contando los últimos despidos, aclaremos. Despidos en el sector público, que yo no sé esos pobres qué van a hacer. Los 5,000 que ya pronosticaron, ¿cuántos más serán? Realmente yo no me arriesgo a decir porque me asusto. Sí, compañera. Buenos días. Habla una profesora de la Facultad de Ciencias Químicas. Me inquieta una situación de una propuesta que todavía no logramos ver, que es el modelo educativo y pedagógico para el cual está este tema. Pero me inquieta más el hecho de que si se propone un modelo educativo y pedagógico, se utilicen de base conceptos claros. Y quiero remitirme a la pregunta que le hizo una profesora sobre la pedagogía y ontología, y no quiero realmente profundizar en esto, pero sí quisiera que lo tomen muy en cuenta, porque cuando usted mencionó inicialmente, ¿y por qué lo digo? Porque ha dejado entrever en este proceso que las universidades tienen que responder con un sistema de habilidades, deja entrever así. Y el mayor sistema de habilidades, o la mayor habilidad será la resolución de problemas para dar atención a los problemas de la sociedad. Entonces, si es así, estamos hablando de una persona cuyo aprendizaje tiene que ser autodirigido y capaz de ser autorregulable. De hecho, si se vincula con las futuras ofertas académicas que serían de manera virtual. Entonces, ¿qué tipo de ciudadano es o qué objeto de estudio hablamos aquí? Un adulto, un joven adulto. Y por lo tanto, la andragogía como concepto debería formar parte de esto. Cuando usted menciona que desde la Facultad de Filosofía, el profesor hizo y un grupo de personas establecieron, me pregunto si es que realmente esto obedece a un planteamiento sobre la base de investigaciones que se efectúa y no una, de pronto, decisión de un grupo de personas nada más. Entonces sí me gustaría de profesores, que más este bien. modelo educativo, sí, de profesores, este modelo educativo y pedagógico, por favor, cuide de esas bases conceptuales y retomen el tema de la andragogía por llevar a la resolución de problemas, que la pedagogía sí es complementaria, pero la andragogía nos daría mayor claridad como conceptos y ahí sí el tema del modelo educativo. Le hablo porque también soy graduada de la Facultad de Filosofía y entiendo también esta situación. Compañera, le voy a pedir un favor, que tenga la bondad de mandarle, ya le anoto al final mi correo electrónico, yo le hago esta inquietud suya, o sea, de que recuperemos el concepto de andragogía, lo mismo la compañera que fue la primera que me preguntó, ¿sí? Y le puedo garantizar que esto va a ser discutido en el equipo. Es más, o sea, expresar la inquietud de que se precise precisamente, disculpen la redundancia, que se precise si es modelo pedagógico o si es modelo andragógico, directamente, ¿sí? Pero póngame eso por escrito, por favor, porque, o sea, y argumentando por qué debe ser andragógico. Eso le pido ya con un favor personal. Y lo único que le puedo garantizar es que se va a discutir. O sea, su criterio va a ser discutido. Y personalmente yo creo que las personas que sostienen la andragogía, yo no me meto tanto en la parte pedagógica, porque mi parte es la del modelo educativo, ¿sí? Pero de todas maneras los compañeros de filosofía que están más metidos en eso, tienen que entender las razones. ¿Ok? Gracias. Sigamos. Lo tercero entonces,
la tercera alternativa para entrar ya al grano, es que la universidad tiene que seguir desarrollando ciencia y tecnología. La pregunta es, ¿para qué desarrolla ciencia y tecnología? Para solucionar los problemas del país. Y ese es el cambio. Es el cambio. Y les estaba diciendo que consideramos que es importante las publicaciones registradas en Scopus, de Simago y Science. ¿Cómo es? Bueno, la otra que siempre se... En todo caso, no es que van a desaparecer esas publicaciones para los compañeros investigadores que mal entendieron. Se va a seguir publicando en revistas indexadas y demás. Está abierto. Pero la orientación de la investigación, y es todavía lo que tenemos que ponernos de acuerdo, es de que la orientación de la investigación va directo a los problemas del país. Y esto, cuando se ponen la mano en el corazón los propios investigadores, dicen, sí, la verdad es que hemos investigado un montón de cosas, hemos publicado, hasta hemos estado en el cuartil más alto, pero la verdad es que no hemos colaborado para que se solucione directamente un problema. Claro, no es que algunas cosas hemos hecho por ahí, sí, pero el país necesita mucho más de la universidad. Precisamente la crisis que tiene el Ecuador es una crisis que le estaba hablando, por ejemplo, del desempleo. El desempleo va aquí al 70%, ¿sí? Y la pobreza igual está en niveles muy, muy altos. No puede ser que las universidades, muy contentos porque los profesores reciben el sueldo, no se preocupen que afuera hay una cantidad de gente desempleada y otra cantidad de gente pobre y a veces en el nivel de miseria. ¿Sí me explico? Entonces, la universidad no puede cruzarse de brazos, decir, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, doy mi clase, que es lo que hice durante más de 32 años de mi vida, daba mi clase y me iba nomás a mi casa o tenía otro trabajo en el sector público, punto. La universidad tiene que pensar que tiene la obligación de contribuir a la resolución de los problemas del país. Pero hay un agravante. El agravante es que nuestro país es un país multinacional, nos guste o no, y multicultural. Y hemos ignorado o le hemos convertido en folclore lo que la Constitución establece con nombres precisos, la Constitución que aprobaron los ecuatorianos, que aprobamos los ecuatorianos, que se llama la interculturalidad y el diálogo de saberes, que son además principios de educación superior. Y nos preguntamos, ¿qué hemos hecho por la interculturalidad y por el diálogo de saberes? Alguien me respondió, bueno, tenemos unos bonitos proyectos de vinculación con la sociedad. Le dijimos, no es suficiente, porque resulta que los saberes ancestrales son enormemente importantes para cualquier país. Y me gustaría ponerles, porque todo esto parece teórico, un solo ejemplo. Yo hice mis primeros años de vida profesional en el oriente ecuatoriano, en el Napo, cuando era una sola provincia con Sucumbíos y Orellana, y me topé por primera vez como médico con la ayahuasca. Y realmente con los indígenas aprendí todo lo que podía hacer la ayahuasca. Y me decía, qué maravilla. Oiga. Además había un profesor universitario que ya murió y que fue ministro de Salud, el doctor Plutarco Naranjo, que en sus tiempos investigó por parte de la Universidad Central la ayahuasca. Ayahuasca, maravilloso. Hasta que llegó un gringo, se llevó la ayahuasca, lo patentó en los Estados Unidos, ahora es patente norteamericana la ayahuasca, ya está vendida en este momento a muchísimos centros de tratamiento de la depresión en Europa con la patente norteamericana. Se está tratando la depresión, que es para la Organización Mundial de la Salud la enfermedad más importante del siglo XXI. Inclusive está sobre la pandemia del COVID, por el número de casos y el número de muertos, porque así se miden las cosas. Pero resulta que quienes están forrándose en billetes con la ayahuasca son los que patentaron la ayahuasca, que obviamente no la descubrieron ellos y peor la fabricaron, sino que era la corteza de un árbol que cuando trabajaba en la Amazonía, ya nos enseñaron los indígenas cómo utilizarlo. Y nos demostraron, aquí debe haber personas de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, me imagino. ¿Sabían ustedes que prácticamente la ayahuasca se convierte en la práctica? A mí me pareció más que para las otras cosas que le utilizan,
me pareció un excelente medio de diagnóstico. Por eso es que descubrí que se pegaban la ayahuasca los yacha, que son los curadores tradicionales. Así de simple. Puede parecer increíble. Un gringo patentó y está haciéndose un montón de billetes. El país que es dueño de la ayahuasca y de muchísimas otras cosas más, no lo hace. Véanle por lo menos desde ese punto de vista. Y hemos despreciado los saberes ancestrales. Es el momento de que cumplamos con la Constitución del Ecuador y entremos en serio a la interculturalidad del lago de los saberes. Esto va a ser otro problema con los profesores. Y disculpen que le diga así. Va a decir, yo enseño matemáticas. ¿Cómo diablos voy a meter saberes ancestrales en las matemáticas? Respuesta. ¿Sabía usted que los indígenas, inclusive antes de los incas, luego los incas, los mayas, los aztecas tenían sistemas de numeración y sistemas de hacer operaciones matemáticas avanzadísimos? Disculpen que a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras, aunque parezca anecdótico. Estaba en Bolivia hace muchos años. Por cierto, estaba comprando pasta de tal de coca, que de paso es buenísima. Qué pena que no hay cómo importarle. Es buenísima, es un blanqueador dental. Además, si tiene un dolor de muelas, una cepillada y se acabó el dolor de muelas. Bueno. Y obviamente le pagué en efectivo con un billete que tenía que darme el vuelto. Y vi que el indígena boliviano, lo único que hacía es tenía un cuadradito dividido de una cierta manera y tenía un par de piedritas. Y les iba moviendo esas piedritas y me dijo, el vuelto es tanto. Tum. Así de simple, tenía una calculadora que era desarrollada seguramente por los quichuas o por los aymaras. Todo eso hay que acercarle al estudiante. Y conste que no le hablo de la importancia de lo que es los saberes ancestrales de la medicina, así que me cuesta el tema. Pero es un poco el planteamiento. Sigamos adelante, compañeros. A veces me entusiasmo mucho porque aquí está la base. Así es como se construye el modelo pedagógico. ¿Y hacia dónde va la universidad? Había que responder la pregunta. El modelo educativo de la universidad contribuye a la construcción de una sociedad más justa. O sea, entendámonos. No es simplemente esto una fábrica de profesionales para meterlos en un mercado donde les es difícil conseguir trabajo. Y a mí se me parte el alma como profesor de toda la vida verles a los pobres profesionales recién graduados con una carpeta bajo el brazo o con varias carpetas repartiendo en todas las instituciones a ver en dónde le emplean. Si es que le emplean, y terminan generalmente haciendo un trabajo para el que no fueron preparados. Porque es lo único que hay. Entonces no puede ser. Necesitamos construir una sociedad más justa, equitativa, aunque parezca discurso político, soberana, promoviendo la autonomía científica y tecnológica. Sí, compañero. Yo tengo una pregunta. Todos tenemos que ser universitarios, todos tenemos que realmente pasar por las aulas de la universidad. No necesariamente. ¿Por qué me hago esa pregunta? Tengo estudiantes que repiten la asignatura primera matrícula, segunda, tercera matrícula. Le pregunto al joven, ¿usted quiere ser ingeniero? No, ingeniero. Yo quería hacer otra cosa menos ingeniero, solo que para esta carrera me faltó estudiar. Entonces, yo me cuestionaba esto. Y digo, si usted no quiere ser ingeniero, ¿por qué le miente a los padres y se miente a sí mismo? Porque está 3 semestres repitiendo la asignatura. A mí me pagan de sueldo. El sueldo me lo pagan a mí. Usted no paga. Pero la media son $3,000 el semestre. Usted está ocupando un lugar que tal vez otro joven lo puede ocupar. Entonces, mi planteamiento es, como sociedad, estamos metiéndole en la cabeza que todos tienen que ser universitarios, que ese joven, para no quedarse viendo televisión en casa, tiene que asistir a la universidad, aunque no le guste y no quiera. Ojalá se quedara viendo televisión. He encontrado un problema de fondo, donde yo le digo al joven, si usted no quiere estar aquí 10 semestres, siga una carrera técnica, ¿no? Fortalezcamos la formación profesional. ¿Cuál es el único empleo que no va a reemplazar la IA? Los empleos manuales, los que se hacen con las manos. Entonces, le digo, jóvenes, por favor, le digo, háganse un examen de autoconciencia y también como sociedad, de que todos los padres quieren tener hijos que sean ingenieros, economistas, universitarios, pero ¿acaso se sientan con el joven a preguntarle
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te motiva? ¿Qué te ilusiona? ¿Cuál es tu pasión? Como padre, ¿qué habilidades tú tienes innatas donde tú puedas desarrollar tu máximo potencial? Y voy un poco más allá. ¿Por qué no enseñar a los jóvenes para que no estén con el currículum bajo el brazo a ser emprendedores, ¿no? Aquellos mismos, yo les digo, ustedes hagan sus patentes, ustedes creen prototipos, ustedes monten su empresa. Sí, pero sí me disgusta, ¿no? Verles 3 semestres seguidos en la misma asignatura, en el mismo paralelo. O sea, les digo, estamos totalmente ineficientes, somos ineficientes en esa parte. Estamos gastando recursos del Estado, y les digo, su tiempo que es valioso y mi tiempo que es valioso. Y discutía con mi tutor de tesis que me decía, el problema es la sociedad. Son los padres y los hijos que se mienten mutuamente, ¿sí? Y no se sinceran en decir, yo quiero ser músico, quiero ser mecánico, cualquier profesión, menos ingeniería, y no quiero estar ahí porque al final desertan porque no pueden continuar ese ritmo. Entonces, sí le hago esa consulta porque lo hemos discutido con varios colegas aquí presentes y realmente a mí sí me preocupa, ¿sí? Y al final hacen tercera matrícula y reprueban. Entonces son 3 semestres que ocuparon un escritorio y no aprovecharon absolutamente nada, ¿sí? Bueno, Lo primero le dije, ojalá se quedaran viendo televisión en la casa. Si no, están afuera echando bala o vendiendo droga, que es lo grave. Pero le agradezco por otra razón todavía más importante, porque igual me hace avanzar un ratito a lo que es la universidad modular. Ese primer nivel que le llamamos ya no nivelación, sino ciencias básicas, se le va a cambiar el nombre, ciencias básicas, que es lo que preguntaba el compañero Petrón. No solo incluye el darles asignatura, sino que incluye orientación vocacional. De manera que cuando recién entra el estudiante, se le va a decir, mira, realmente, voy a utilizar sus propias palabras, tú dedícate más bien a esas habilidades más que requieren menos teoría. Y eso no lo vas a encontrar aquí, porque aquí grabamos ingenieros. Vas a encontrarle un instituto. Entonces el proyecto que incluye aquí, por eso le agradezco, es que la universidad desarrolle algo que está en la ley y que no lo ha aprovechado, está en la reforma del 2018, de la LOES, ¿no? Que por cierto ahora tiene que reformarse y está en eso la asamblea. Pero claramente, la universidad en un periodo máximo de 3 meses, de acuerdo con la reforma, puede constituir lo que se llama un instituto tecnológico universitario. Curiosamente, ¿sabe quién ha desarrollado los institutos tecnológicos universitarios? Las universidades privadas. ¿Por qué las universidades públicas no desarrollan institutos tecnológicos universitarios? Entonces ese muchacho de básicas que ya vemos que no va a dar en la parte teórica y que tiene otras habilidades, lo pasamos al instituto y se acaba el problema. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? Que en lugar de graduarse en 10 semestres, que le cuesta 5 años de ingeniero, se va a graduar máximo en 4 semestres o en 5 semestres, se va a graduar de técnico de tecnólogo. Y entonces estamos respondiendo a su pregunta. Pero eso requiere algo que estamos estableciendo en la universidad modular, que tiene que incluir la creación del instituto, no de uno, sino de los institutos tecnológicos universitarios que se puedan. Claro, el problema que nos dijeron es, si a veces nos falta aulas para los estudiantes de las carreras universitarias, ¿qué va a pasar el rato que armemos un instituto y no vamos a tener aulas suficientes? ¿Sí me explico? Entonces, estamos en conversaciones, no podría adelantarles porque estamos apenas en conversaciones, con el gobierno, a ver si nos cede el gobierno espacios para montar ahí nuestros institutos. ¿Sí me explico? No necesariamente aquí, porque sí. Sí, pero el tema del instituto es que tener una colaboración con la empresa privada para ver qué demanda, ¿no? O sea, qué instituto. No, pues obvio, claro. Que los jóvenes se ubiquen después en la privada. Sí, sin lugar a dudas. No, sin lugar a dudas. Por ejemplo, lo que se ha pensado como instituto, que es lo que se está negociando en este momento, lamentablemente la negociación va muy lentita, ¿sí? Porque negociar con el gobierno no es fácil. Va, por ejemplo, a ofrecer directamente metal mecánica, es lo que les puedo adelantar, para las empresas del sur de Quito. Porque metal mecánica se necesita, pero a nivel de técnicos.
Y ese sí ha de conseguir empleo en una de las empresas del sur. Y así. Técnicos agrícolas, por ejemplo. Porque un técnico agrícola puede hacer probablemente muchas cosas más que un ingeniero agrónomo, inclusive. ¿Sí me explico? Pero, compañera, yo le agradezco porque eso es parte del proyecto, pero entendámonos que un modelo educativo tan ambicioso como esto tiene una cantidad de aristas. Y una de esas aristas va a ser presionarle a las autoridades universitarias para desarrollar esos institutos. Evidentemente que para que el CESDOS apruebe un instituto, por más que sea universitario, nos va a pedir algo que es clave para quienes hemos trabajado en esa área, ¿sí? Nos va a pedir lo que se llama el estudio de pertinencia. Y el estudio, sin estudio de pertinencia, no se va a crear el instituto, ni se crea nada. Por eso es que yo me admiro que el CES esté aprobando facultades de medicina sin estudio de pertinencia. ¿Dónde les va a meter esos médicos? Pero ahí están. Porque resulta que el semestre de medicina en la universidad privada cuesta entre 4 y 5 mil dólares como mínimo, y en las universidades más caras va hasta 8. Entonces es un negocio redondo. Entonces la central, si presenta un instituto, va a tener que presentarlo con estudio de pertinencia. Es decir, ¿dónde se puede emplear ese estudiante? Y para eso hay que ir a averiguar y hacer encuestas en las fábricas, en toda la... Y lo que usted se refiere al tema de los emprendimientos propios tiene toda la razón. Pero resulta que por algún motivo, que todavía no lo hemos estudiado a fondo, ¿sí? Las universidades públicas son las que menos emprendedores producen. Y la gente se va a la universidad privada porque ahí hay mayor posibilidad de emprendimiento. Mi explicación es que normalmente los que asisten a las universidades privadas son chicos de cierto nivel económico que tienen la base económica para mandarse un emprendimiento. Porque verá que un emprendimiento tampoco uno se lanza así un centavo. ¿Sí me explico? Entonces, pero todos esos casos hay que estudiar. Sigamos por una. Pero esa es la idea de a dónde queremos llegar. En fin. Y desde el punto de vista filosófico, y hasta aquí llega la teoría porque yo creo que ya no quiero hacer perder más tiempo y entro directamente al planteamiento. ¿Sí? El único planteamiento filosófico que hemos adoptado desde la campaña de las actuales autoridades es algo que no es original de la central. Ya está eso inventado, este término, por un sociólogo portugués llamado Boaventura de Sousa Santos, que se llama la pluriversidad. En esencia, ¿qué es la pluriversidad? Algo que les puede parecer a muchos chocante. Es la universidad que tiene que acoger todas las corrientes ideológicas, todas las corrientes políticas, todas las corrientes de pensamiento y todas las corrientes de la ciencia de manera absolutamente sin discriminación. O sea, la universidad ya no puede ser la universidad del partido tal o del partido cual, o no puede tener la tendencia tal o cual. Y como un ejemplo, otra vez vale más que 1000 palabras. En mis tiempos de capacitador, alguna vez fui de la Universidad Central, quiero decir, fui a la Facultad de Economía y se me ocurrió preguntarle a un profesor de Economía, la materia de él era modelos de desarrollo económico, que cuál modelo de desarrollo económico les enseñaban a los estudiantes de la Universidad Central. Y la respuesta que me dieron me dejó frío. Depende de la ideología del profesor que da la materia. Si es marxista, les va a dar el modelo marxista. Si es neoliberal, les va a dar el neoliberal. Si es socialdemócrata, les va a dar el modelo socialdemócrata. No puede ser. Ya le estamos sesgando al estudiante. ¿Dónde quedó el pensamiento crítico? En discurso. Prosigamos. Y solo un ratito más. Supera la lógica de la universalidad homogénea del saber. O sea, el saber no es homogéneo. Tiene una serie de matices ideológicos, políticos, sociales, económicos, y tiene que considerar eso la universidad. Y obviamente apuesta pues, por una universidad intercultural, inclusiva y situada. Y me detengo solamente un minuto aquí para decirle que en el documento, para quienes tengan la paciencia de leerlos, hemos pedido a los decanos que los hagan circular, vamos a tratar de hacer una circulación masiva, van a encontrar hasta la saciedad cómo planteamos la universidad inclusiva. La universidad inclusiva es muy difícil de construir,
porque no puede tener discriminaciones por género, no puede tener discriminaciones por situación económica, por situación política, y por algo que es muy difícil, que eso sí es indicador del CACES. No puede discriminar tampoco a las personas que ya no sé cómo llamarles, parece que llaman con capacidades específicas. Han dicho que no, que son capacidades no sé qué cosa, pero son en resumidas cuentas lo que llamamos discapacitados. Me preguntaron si es que vamos a pasar el indicador de accesibilidad universal. En algunas facultades sí, en otras yo no sé cómo pueden subir una silla de ruedas por las gradas. O cómo se puede hacer para enseñarle matemáticas a un ciego. Ya tuve ese problema cuando manejaba el área académica de Yacha, y es otro de los puntos casi negros de mi currículum, de la universidad probablemente más extraña del país. Sí. Y los matemáticos se negaron totalmente a recibir en su clase a un estudiante ciego, porque decía que no hay fórmula humana de enseñar matemáticas sin la pizarra. Y si alguien que no ve la pizarra nos puede enseñar, entonces ya le estamos discriminando. Pero eso requiere un proceso tecnológico. Es solamente para decirle que esto no está escrito así solamente en el documento o para contarles a ustedes. Sigamos, por favor, a la siguiente. Vamos a saltarnos los del modelo, los objetivos del modelo para entrar directamente por asuntos de tiempo. ¿Sí? Así a toda velocidad. Perdón, lo que sí es importante, más bien, es ver la visión y misión nueva de la universidad. Y ojo, el día viernes, en La Morita, que además comenzó por la inauguración de los tractores regalados, dicho sea de paso, el Consejo Universitario aprobó el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, el PEDI famoso, pero lo aprobó con esta visión y con esta misión. Ojo, o sea, tras muchos años tenemos una nueva visión y misión de la Universidad Central, aunque sea un poco teórica, pero es importante que sepan que ya está aprobada por el Consejo Universitario. Y dice así: la universidad lidera la educación superior pública. La universidad tiene que recuperar, sería lo lógico, tiene que recuperar el liderazgo que siempre tuvo, que perdimos en todos estos años. Adaptándose al rápido avance tecnológico global, se erige como un espacio equitativo para la construcción crítica y plural del conocimiento. Y verán que vuelvo a insistir aquí en lo de plural. El conocimiento se construye entre todas las ideologías, pero además es un centro de arte, de cultura, integrando la docencia, la investigación y la vinculación. Y por si acaso, el arte y la cultura también es en serio. Se está apoyando, y eso ya es cierto ahora, para que la Facultad de Artes comience a generar una cantidad de espacios culturales. La pena es que no suelen ir los estudiantes y los profesores. Pero hay que recuperar que la universidad, en mis buenos tiempos, hacían cola para entrar a la Facultad de Arte para ver una obra de teatro dirigida en esos tiempos por el profesor Antonio Ordóñez. Cola. Y cuando llegaba de pronto atrasadito, ya no habían boletos. La universidad es un centro de arte, de cultura. Tiene que haber eso. En fin, podría decir mucho, pero esto no es discurso solamente. Sus principios de decolonialidad, hay que romper una serie de colonialismos que todavía nos atan. Emancipación, autonomía intelectual, pensamiento propio y soberanía en la producción del conocimiento. Somos totalmente usuarios del conocimiento que viene de afuera. Pensar, bueno, así ya estamos. Y buscar a contribuir al desarrollo sostenible y la justicia social en el país y en la región. Esta es nuestra visión como universidad, que ya está, le insisto, aprobada por el Consejo Universitario. Y sigamos, porque creo que ya me estoy medio recontrapasado. La siguiente, por favor. Okay. La misión de la Universidad Central acorde con el modelo educativo. Somos una universidad pluriversa, laica, democrática, que forma profesionales, investigadores, técnicos de excelencia, con pensamiento crítico para el desarrollo del país. Me voy a saltar todo el resto, genera obviamente soluciones innovadoras a los problemas sociales, a los problemas nacionales, promoviendo la inclusión, la interculturalidad y la igualdad. Creo que casi es suficiente.
como me quedan muy pocos minutos, voy a entrar directamente, así que saltémonos unos cuantos. A ver, un poquito. Estos son las 3 grandes cambios del modelo. Qué bueno que, por eso les agradecía que ustedes me ayudaron a adelantar. Aplicado a los problemas del Ecuador. Hemos planteado 12 grandes problemas, que ya les voy a decir en resumidas, ojalá me alcance decirle cuáles son los que hemos ubicado. Pero en las socializaciones que hemos hecho, nos han hecho ver que tenemos que aumentar el número de problemas claves del Ecuador, de problemas básicos del Ecuador, por lo menos a 2 más de los 12. O sea, ya tenemos ahora como 14 y creo que subiremos más o menos 16 o 18 problemas grandes. O sea que hay todo digamos así, un complejo de problemas que deben ser resueltos, insisto, en las carreras y naturalmente en las cátedras. No me detengo en eso. Aquí está algo que es lo que todavía estamos poniéndonos de acuerdo. Sí, con investigación. La integración de las funciones sustantivas. Y esto es un problema más bien, como digamos, de chip mental. O hacemos docencia, o hacemos investigación, o hacemos vinculación. A pesar de que tienen horas para todo, eso lo sabemos bien en el vicerrectorado. Pero en el fondo, el profesor le ve las cosas, una cosa como un área, la docencia, otra área la investigación y otra área la vinculación. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa si lo integramos todo? Pero lo integramos donde tiene que integrarse, no en el proyecto, que también no es que vamos a ver, sino que tiene que integrarse en el sílabus de cada profesor y en el plan curricular de la carrera. ¿Me explico? De manera tal que va a haber ahora menos pelea con eso de las horas, porque para sí lo de las horas tiene que justificarse con el sílabus. ¿Sí me explico? Vea, y además, ahí tenemos ciertas diferencias con los investigadores que todavía piensan que la investigación es algo solamente de mentalidades privilegiadas, digamos así. Entonces los docentes, pues, como que no somos muy buenos para eso, no creo. Y luego algún profesor me decía, el área de investigación que yo tengo para enseñarle a un estudiante que investigue y aprende investigando, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que proponen? Que el estudiante aprenda investigando y aprenda haciendo vinculación. Así de sencillo. O sea, la investigación y la vinculación se convierten en escenarios de aprendizaje. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, dice, vea, yo soy, no sin decir el nombre, yo hago investigación en biología molecular. Es tan complicada la investigación en biología molecular que no podría un estudiante meterse en eso. Pero si probablemente le adapta su investigación a donde el estudiante pueda hacerlo, sí lo hace. Inclusive, hemos probado que hay todas las experiencias que ustedes quieran, que estudiantes recién ingresados al primer semestre pueden investigar. Yo soy uno de los profesores que lo hacía, qué pena, no aquí, sino en una universidad privada, que es otro de los puntos negros de mi currículum. Fui profesor de varias universidades privadas, y ahí sí me dejaron. Lo único que me decían es que los chicos les van a saltar en los barrios a los que yo les mandaba a investigar. Entonces les dije a las mamás que llamaban que por favor les manden sin celular, sin anillos. Ese es todo el problema. Pero se metieron nomás en el Comité del Pueblo y en Lucha de los Pobres y la Jaime Roldós a ver cuál era la relación entre la enfermedad y la actividad productiva de las personas. O sea, se puede investigar. Y eso es más importante, se va a quedar grabado para toda la vida. Para toda la vida, ¿cuál es esa relación? Que si usted le da en una clase. Pero bueno, estamos en discusión. Todavía investigación, vinculación no tiene problema. Y naturalmente la gestión administrativa, que es otro lío, tiene que dar soporte a las funciones. Sí. Considero que no es cierto que en vinculación no hay problemas. Todos tienen un vicerrector, pero no tenemos un vicerrector en cuanto a vinculación, que fuera muy necesario. Y todos los que hacemos vinculación no tenemos transporte, nos movemos por nuestros medios. Entonces no podemos decir que no hay problema. Hay mucho problema en vinculación y hay mucho trabajo que realizamos nosotros ahí. Mira, aunque no, esto es casi una infidencia, pero voy a compartir con ustedes, ya he compartido bastante. ¿Sabe por qué no sale el nuevo estatuto de la universidad?
porque el presidente de esa comisión, un ex decano, porque ya renunció, ¿sí? Y su equipo, designado esa comisión por el Consejo Universitario, dijo algo que ya dice el CASES, que el estatuto universitario tiene que basarse, para que la universidad apruebe la parte que se llama planificación estratégica, tiene que basarse en el modelo educativo pedagógico. Así que dijeron, ustedes nos entregan el modelo y nosotros reformamos el estatuto. Y una de las partes que está justamente propuesta es que, como usted verá que las tres funciones tienen prácticamente el mismo peso para esta integración, ¿sí me explico? Y esto en serio, tienen prácticamente el mismo peso. ¿Por qué? Porque el estudiante aprende investigando, pero aprende a lo mejor muchísimo más haciendo vinculación. Depende de cómo le maneje, en lugar de que vaya simplemente a darse una vuelta por la comunidad, vaya a aprender en la comunidad. Le garantizo que lo que aprende en la comunidad probablemente en muchísimas carreras va a ser más importante que lo que le enseña el profesor. Semillas, por ejemplo. Supongo que será más fácil ver al campesino que le enseñe cómo son las semillas y cómo se siembra. Bueno, no me detengo porque ya no tengo tiempo, estoy totalmente pasado. Y el tercer lado, la universidad modular. Y solo le pido que me permita plantearles este último, porque esto más o menos, estas dos cosas se entienden, ¿no? Pero la universidad modular no, así que les pido un par de minutos para terminar con la universidad modular, con lo cual espero haber intentado darles un bosquejo de un proyecto que es, de un plan, de un modelo que... A la siguiente, por favor, compañero, ayúdenme. Por cierto, quédese un ratito ahí. Estos son los grandes problemas nacionales, denle un vistazo, que están 12, ya son 14. El desarrollo, pobreza, crisis del Estado, deterioro ambiental, crisis en la educación, crisis en la salud pública, debilidad del sistema de seguridad social, inseguridad y violencia, desigualdad género y social, desvalorización de la ciencia andina y los saberes ancestrales, y hemos dicho, ¿sí? Desvalorización de las expresiones culturales y artísticas, dependencia tecnológica y débil industrialización del Ecuador. Ecuador es uno de los países menos industrializados. Por eso es que no hay empleo. Y una limitada planificación territorial que fue propuesta. Estos problemas fueron planteados por las facultades, la señora vicerrectora les consultó, y este último me quedó claro porque fue el último que se agregó, que era una pelea del anterior rector, del anterior decano de arquitectura. Pásele, por favor, no sea malito que necesito terminar esto. Vamos a saltar esto y vamos a entrar directamente a la universidad modular. Espérese un ratito, en la transición quédese un ratito. Ahí. Aquí está el chiste de la universidad modular, pero conste que le pusimos que es una transición, por la universidad modular se construye. No es algo que se puede hoy decretar y mañana ya hay universidad modular. No es cierto. Eso hay que hacer pasito a pasito. Esto nos va a costar por lo menos unos 4 años. Fácil. De trabajar todos los días. El asunto es hacer una migración de facultades a áreas del conocimiento y a disciplinas. ¿Sí? Entonces, claro, saltaron. ¿Van a hacer desaparecer las facultades? No, no las vamos a hacer desaparecer. Solamente que las facultades van a tener que trabajar por áreas del conocimiento. Que algún día van a desaparecer, a lo mejor sea. Pero nosotros, al menos en el planteamiento original, no les hacemos desaparecer, así que cuidado con decir que yo les he dicho que van a desaparecer las facultades. Total que nos prestan hasta el local, pues no es que desaparezca. Así que, pero sí tienen que trabajar, y esta es la parte grave del asunto. Las facultades tienen que comenzar a trabajar por áreas del conocimiento. Y eso es lo que llamamos la formación de los departamentos. Nos dijeron que eso es más burocracia. No, señor, no es más burocracia. Los decanos de cada área del conocimiento se reúnen aquí y rotativamente nombran un coordinador, subrayo, no un superdecano, coordinador del departamento, ya van a ver cuáles son. Me adelanto, de qué sé yo, de ciencias sociales y humanas, de ingenierías. ¿Qué es lo que pretenden esos departamentos? Que coordinen el trabajo, al menos las facultades de la misma área del conocimiento. Pueden compartir profesores, pueden facilitar el traspaso de estudiantes de una a otra carrera dentro de la misma área del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas. Más burocracia, no. En el mejor de los casos tendremos que ponerle una secretaria. No hay que nombrar a nadie, porque entre paréntesis queremos evitar el presidencialismo, al menos aquí. Ustedes saben lo que es eso. Y son los decanos del área los que
por último, elegirán cuál es su coordinador, que durará 1 año. Ya. O sea, no tenemos que hacer nada. Del mismo decano, que ahora es coordinador del área del conocimiento. El próximo año le tocará otro. Bueno, y lo que les decía, y con esto termino. Me falta un lío que todavía tenemos que resolver con los centros de una vez entremos a esto. Resulta que según el estatuto nuestro, ¿sabe cuántos institutos y centros de investigación hay? Estatuto actual. Hay 15. Hay cosas que, por ejemplo, yo nunca he sabido. Hay uno que es instituto, qué sé yo, no sé, de carreteras y no sé, alguna cosa extraña. Entonces, ¿será que eso funciona? ¿No funciona? Y si funciona, ¿con qué coordinación lo hacen? ¿Con qué resultado? Y claro, muchos de ellos, hay 2 por lo menos que nos consta que sacan buenas investigaciones, siendo sinceros, puedo dar los nombres, el de biomedicina y el de zoonosis. Ya. Pero nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, ¿cuál es la idea de la señora vicerrectora? Porque es de ella y en esto hay que darle el crédito. Integrémosle precisamente esos departamentos. No, es que nosotros, instituto, no. Pues vamos a tener que convencerles. No nos queda más. Pero aquí está el cambio y con esto termino. El cambio central de lo que es la universidad modular. Lo que me había preguntado el compañero Petrón. Solamente que aquí está al revés. Es una pirámide, pero lo pusimos al revés para que sea más fácil de entender. Esta es la estructura académica de las carreras que se promueven en la universidad modular. Disciplinas básicas, ya les dijimos cuáles son: matemáticas, física, química, biología. Además, lectura, escritura comprensiva. ¿Sabía que los estudiantes de los bachilleres leen pero no comprenden lo que leen? Eso ya tenemos recontra. ¿Saben por qué se jalan los exámenes también a propósito? Porque no entienden la pregunta. Hay cualquier cantidad de investigaciones de eso. La prueba es que recuerdo que un profesor de física en Yachay decidió hacer, tenía como 10 PhDs, decidió hacerle él solo. Decidió ponerles el mismo examen, pero oral, y ver qué pasaba. El escrito perdían el 70%. Les dijo oral y perdían solo el 30%. Clarito es. Bueno, disciplinas básicas incluye también lo que les decía. Orientación vocacional va a estar aquí, pero no como una asignatura, sino como un trabajo que sea para ver a dónde se tienen que ir. Sí. Pero aquí viene el asunto. Establecemos por áreas disciplinas comunes, hechos de área. Y esto es área del conocimiento. Es decir, de las básicas subimos a las disciplinas comunes de las carreras que integran la misma área del conocimiento. Esto implica que el estudiante ya no perdería el tiempo tratando de hacer una carrera que finalmente descubre que no es la que le gustó porque le dijeron a la familia que sea médico y resulta que se da cuenta que esa no ha sido su vocación. Entonces, por ejemplo, puede cambiarse a cualquier otra cosa, ¿sí?, dentro de su área del conocimiento. Por cierto, el CES se nos adelantó y estableció algo que les doy como primicia. Una de las reuniones que nos invitó el CES, el mismo que alguna vez les dio un juicio a la universidad. Nos invitaron y nos dijeron, entre otras cosas, que está establecido ya legalmente en la última reforma lo que se llama las microcredenciales. ¿Qué es la microcredencial? Ya está aprobado por el CES. O sea, le damos al estudiante una especie de certificado por lo que ha aprobado. Y ese, por lo que ha aprobado, un grupo de asignaturas, es una microcredencial que le sirve para una u otra carrera. Ya está aprobado por el CES, así que no tenemos que pelear. Y por último, de las comunes pasamos a las disciplinas profesionalizantes, que son responsabilidad, ahí sí, exclusiva de la carrera. En otras palabras, y concluyo con para no molestarles más a los compañeros, para obtener un título universitario en una carrera determinada, la carrera le dice, vea compañero, los requisitos para este título en asignatura son esto otro, más los requisitos que la carrera le exija por las condiciones específicas de esa carrera. Y entonces el estudiante ve y dice, bueno, en esta carrera, qué sé yo tengo el 50% aprobado, en esta tengo el 60% y en otras tengo el 70%. Y entonces puede irse de la una a la otra, porque le sirven las asignaturas. Probablemente diga, bueno, voy a graduarme en la que más tengo, porque voy a terminar más rápido. Si ya tengo el 70% o el 80%, me falta el 20%.
hago, qué sé yo, un semestre más y me gradúo en esa carrera, porque si tengo solo el 50% va a constar por lo menos 2 semestres más, o 3. ¿Sí me explico? Esta estructura va a facilitar cualquier cantidad de cambios en beneficio de los estudiantes, porque la universidad modular está descrito como un beneficio para los estudiantes. ¿Sí? Y entonces con esto concluyo, compañeros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por tratar de que la comunidad universitaria, ustedes, compañeros, sobre todo profesores, que son los que van a disculpar mi forma de hablar, pero en el fondo los que van a cargar el muerto son ustedes. En el fondo. Si no nos ayudan a cargar el muerto, no va a ser posible ese entierro. Compañero. Muy buenos días con todos. Una consulta. Hablamos de las disciplinas básicas comunes de pero hoy en día todos sabemos y conocemos que la tecnología es algo transversal y que si no hay habilidades tecnológicas de los estudiantes es muy complicado el desarrollo de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se va a concebir la parte tecnológica de todas las carreras? Como no tengo tiempo, ya me están perdiendo para que me vaya, les doy 2 respuestas rápidas. Como dicen, 20 segundos. La una es que hemos establecido lo que se llaman los ejes transversales. El eje transversal es la habilidad tecnológica, del cual ya se está construyendo, no estamos dormidos. Ya está construyéndose la habilidad tecnológica. Comenzamos por lo más difícil, construir la habilidad tecnológica en inteligencia artificial. Es decir, en lo que todavía las universidades están discutiendo en el mundo cómo hacerlo. Aquí ya está discutiendo. El día viernes está discutiendo, se les doy como primicia, el documento primero de políticas de la inteligencia artificial como eje transversal. Y ahí vamos a ir con las otras, si me explico. Lo que pasa es que comenzamos por la inteligencia artificial porque es el problema de moda, sinceramente. Pero hay otras más. Y por último, como en los últimos 10 segundos que me pasé hace rato, las otras habilidades que son transversales son lo que llamamos las habilidades blandas. ¿Qué significa eso? Que a este esquema de aquí le van a cruzar una cantidad de habilidades tecnológicas y de habilidades blandas. En otras palabras, usted dirá, ¿y qué son las habilidades blandas? Las relaciones públicas. Las relaciones públicas, la inteligencia emocional, qué sé yo, el liderazgo, cosas como estas. De manera que todos los estudiantes que se gradúen en cualquier carrera van a tener como ejes transversales asignaturas destinadas a habilidades tecnológicas y a habilidades blandas. Así que no es que se les simplificó la cosa, sino que se les complicó un poco más. Pero lo importante es que al final el beneficiario es el estudiante. Nos hemos llenado la boca de que la universidad es del estudiante, pero en la práctica, me van a disculpar, la universidad ha sido los profesores. Y se ha hecho la universidad, y no está mal, yo al fin y al cabo he sido profesor toda la vida, en base a lo que necesita el profesor. Ahora estamos pensando en qué necesita el estudiante. Compañeros, les agradezco por su atención y si tienen cualquier tipo de inquietud, no sé cómo dejarles, les voy a dejarles a pisar mi correo electrónico, todas las inquietudes correo electrónico de la universidad, ¿no? Por si acaso. Y además muy simple, si alguien le coge rápido, es egmoncayo y el resto igualito, @uceduc. Solo con el egmoncayo adelante ya me llegan. Les ruego, por favor, que todas las inquietudes que tengan, no hace falta que nos escriban un libro, porque no, tenemos un montón de inquietudes. En una página nos pone, esto creemos nosotros que tiene que ser cambiado, y esta es la justificación o la argumentación para que eso se cambie. Suficiente. Muchas gracias, compañeros, y gracias por su paciencia.